Estamos ya en contacto con Lubdín Salazar más bien, representante nacional del Magisterio. Como ustedes saben, amigos, anoche el Magisterio ha roto conversaciones con el gobierno y advierten con nuevas medidas de presión. Don Lubdín, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, un saludo cordial a todas las personas que siguen tu programa. Lubdín, ¿nos puede explicar brevemente en qué consiste la demanda del Magisterio? ¿Por qué estos días han estado movilizándose en el país y en La Paz, enfrentándose incluso a la represión de la policía? Bueno, después de varias mesas de diálogo con el ministro de Educación y viceministro, ¿no? Y de no haber llegado a acuerdos que vayan en beneficio de la educación de los maestros, de los niños, de la población en general, se definió a nivel nacional realizar una marcha de protesta para poder ser escuchados. En ese marco, el día martes se inició una marcha desde Sencata a la ciudad de La Paz, pero además simultáneamente hubo movilizaciones a nivel nacional. Y casualmente el día martes recibimos una convocatoria al diálogo del ministro para el día miércoles. El día miércoles fue nuestro segundo día de movilización y evidentemente iba a terminar con sentarse al diálogo. Sin embargo, el día miércoles la policía ha remitido la marcha donde ha habido 9 compañeros heridos, ha habido 2 colegas presos, pero aún así nosotros hemos apostado por el diálogo y hemos asistido al diálogo a las 5 de la tarde el día miércoles. Un diálogo evidentemente donde desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, en la cual el ministro de Educación solamente nos pudo ofrecer 107 ítems para poder cubrir el déficit histórico, para cubrir el tema de física química en educación alternativa, para pagar el tema del déficit histórico, 107 ítems que evidentemente no da para cubrir ni el 5% de la demanda que hay de la deuda histórica a nivel nacional. En ese marco hemos hecho un cuarto intermedio en el diálogo y hemos planteado nosotros el tema de generar una contrapropuesta, porque también el ministro tampoco nos habló de un presupuesto para la educación y para donde de verdad se pueda atender de forma seria y responsable la educación. Entonces ya el día de ayer hemos retomado el diálogo a las 5 de la tarde, le hemos entregado una contrapropuesta al ministro, evidentemente que no, incluso la propuesta que le hemos planteado ha sido bastante moderada, dejando incluso que no se va a poder cubrir la totalidad de deuda que debe al magisterio. En ese marco, el día de ayer el ministro se ha ratificado solamente la propuesta inicial del día miércoles y en ese marco el día de ayer se ha roto el diálogo. ¿Qué demanda el magisterio? La cantidad es exorbitante, según usted hay un déficit histórico. 10.000 ítems es un número elevadísimo. 10.000 son, ¿no? Sí, pero hemos hecho una contrapropuesta. Le comento, lo que demandamos primero es mayor presupuesto para la educación. Sí. Porque resulta que estos últimos 3 años la educación ha estado lanzada a su suerte. Resulta que los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, el gobierno nacional no quieren atender la educación, no quieren invertir en educación. Quienes están sosteniendo la educación antes de pandemia, durante la pandemia, son los propios maestros que han tenido la capacidad de reinventarse. Ellos de su propio salario han sostenido la educación, pero además son los padres de familia que están sosteniendo la educación, son la sociedad en general, porque resulta que no hay las condiciones de bioseguridad, unidades educativas que prácticamente no tienen ni agua potable ni luz. El gobierno por su parte tampoco quiere atender ni ítem. Hay padres de familia que están cansando, entonces hoy por hoy la educación está lanzada a su suerte. Los maestros ya se han cansado de muchos años trabajar de forma ad honorem gratis. Creo que también los padres de familia están en alianza con los maestros de muchos departamentos que también se han movilizado apoyando esta justa causa, casualmente porque los padres de familia también se han cansado de cancelar los ítems. Entonces, el pedido es mayor presupuesto de educación para atender de forma responsable, seria la educación para todos los estudiantes y habitantes de Bolivia, pero también el pedido es mayor cantidad de ítems. Evidentemente, la demanda que hay a nivel nacional de ítems son aproximadamente 13.000 ítems que adeuda el gobierno a todo el magisterio urbano de Bolivia. Nosotros no hemos pedido 13.000 ítems. El día de ayer, en la contrapropuesta que le hacíamos al ministro, le decíamos, creen 2.000 ítems por lo menos para paliar ahorita la necesidad que tiene el magisterio urbano de Bolivia, pero además para atender la demanda que plantean los padres de familia también a nivel nacional.
Ahora, ayer, más bien el miércoles, nosotros hablamos con el viceministro de Educación Regular, el señor Bartolomé Puma, quien nos decía que para este año el Ministerio de Educación había dispuesto 3.300 ítems. ¿Qué sabe de esta información, profesor? Sí, evidentemente se han creado en primera instancia 2.500 ítems. Sí. Solamente el departamento de Santa Cruz solicita más de 2.000 ítems, solo el departamento de Santa Cruz, sin contar las provincias. Váyase a Villamonte, Villamonte demanda por lo menos 40 ítems. ¿Sabe cuánto le han entregado a Villamonte? 3 ítems de los 40 que necesita. Entonces, esa es la demanda real social que hay en todos los departamentos y distritos. Y sin embargo, el gobierno ha creado 2.500 ítems, que eso no abastece ni para la demanda que tiene Santa Cruz. Imagínense lo que demanda Cochabamba, La Paz y otros departamentos y provincias. Entonces, han creado 2.500 ítems en primera instancia, 2.500 ítems que no son suficientes para la demanda social que hay, porque resulta que la gestión 2020 no han creado absolutamente ni un ítem y ha habido el crecimiento vegetativo. El 2021 solamente crearon 1.500 ítems y luego 200 adicionales, y evidentemente eso lo que ha hecho es crear una brecha de deuda histórica. Para este año, en primera fase han creado 2.500 ítems que tampoco satisfacen la demanda social, por lo menos. Necesitamos para avanzar, le hemos pedido, aparte de los 2.500 que han creado, de los 800 adicionales, le planteamos crear 2.000 ítems más para de la demanda del sector. Entonces, para este año serían 5.000 y tantos los que más o menos podrían absolver los problemas del magisterio urbano. Ahora, una pregunta. Sí, Bartolomé Puma nos decía que en 2020 se ha creado una brecha, un bache en la creación de ítems en 2020. ¿Por qué el magisterio no se ha movilizado en 2020 para evitar que se cree esa brecha? El 2020 el magisterio se ha movilizado. Yo estaba de dirigente, nosotros incluso hemos declarado huelga de hambre a nivel huelga de hambre, acá en La Paz no hemos declarado huelga de hambre y hemos salido a las calles a marchar, los maestros urbanos, los maestros rurales, e incluso nos apoyó la Central Obrera Boliviana, pese a que en esa gestión que estaba Víctor Hugo Cárdenas clausura el año escolar, y aún así nosotros marchamos contra un decreto supremo, marchamos por creación de ítem y marchamos también por el examen de ascenso de categoría, que también está en riesgo en esa coyuntura. En la gestión 2021 no iban a crear también ni un ítem. Hemos tenido que ingresar a huelga de hambre, estaba Adrián Kielka de ministro, en huelga de hambre, 8 días he estado de huelga de hambre, quien le habla. Después de los 8 días de huelga de hambre, el ministro ha bajado el piquete de huelga de hambre, se ha reunido con el ministro de Economía y Finanzas y se han creado 1.500 ítems. Los padres de familia, por su parte, lucharon el año pasado, consiguieron 200 ítems más adicionales. Pero aún así eso tampoco ha sido suficiente. El magisterio siempre se ha movilizado por estas reivindicaciones. Sin embargo, ahora creemos de que ya el maestro se ha cansado de trabajar gratis durante mucho tiempo. Y la deuda histórica no es del 2020, la deuda histórica data aproximadamente de 10, 15 años, de que estaba incluso el ex ministro Roberto Iván Aguilar. Ya, profesor, ahora roto el diálogo, ¿qué se espera que va a ocurrir? ¿Hay posibilidad de llamar, de combinar al Ministerio de Educación para una eventual reunión, o finalmente de aquí en adelante todo va a ser movilización, protestas y las medidas que disponga el magisterio? Nosotros siempre apostamos al diálogo. Creemos de que el diálogo es muy importante porque de repente es una forma de resolver los problemas. Sin embargo, creemos de que debe ser un diálogo sincero, no un diálogo de sordos, un diálogo que de verdad vaya a resolver las demandas de los trabajadores de educación y que vaya a resolver también lo que demanda la sociedad en general. En ese marco, nosotros siempre vamos a apostar al diálogo. Nosotros el día de ayer le hemos entregado ya una contrapropuesta al ministro Edgar Fari. Ahora es responsabilidad del ministro Edgar Fari tratar de responder la propuesta que le hemos planteado y buscar los recursos necesarios para poder atender la demanda de los trabajadores de educación, pero también para atender la demanda de los padres de familia. Nosotros, luego que se ha roto el diálogo, vamos a estar siempre dispuestos a asistir a un diálogo que nos convoque el ministro de Educación para poder sentarnos, debatir y de forma responsable sería dar respuesta al sector de la educación. Nosotros el día de ayer también ya nos hemos reunido en una conferencia nacional extraordinaria con todos los colegas de base y los 31 dirigentes, y ya hemos definido, hoy día en la tarde tenemos una marcha también a las 2 de la tarde para poder hacer presión, y a partir de ahí las federaciones que han venido de todos los departamentos de Bolivia van a retornar a su distrito. El día lunes y martes tienen asamblea para reorganizar a las bases, y el día miércoles de la semana que viene estaríamos ya ingresando
a una movilización nacional con las 31 federaciones en todos los departamentos y provincias. Y si en caso hasta el día miércoles no nos atienden, nosotros estaríamos ya planteando para el día viernes de la siguiente semana un paro de 24 horas movilizado con bloqueos de carretera y cierres de frontera. Pero como decimos, nosotros no queremos llegar a paralizar, creemos de que es muy importante continuar en el tema de las clases pedagógicas, pero también eso va a partir por la decisión que pueda tener el ministro y el gobierno de poder atender las demandas de los trabajadores. Profesor, son justas. Mientras las clases no están suspendidas. No, las clases no están suspendidas. Los colegas marchistas que han venido y hemos dejado reemplazantes en todos los departamentos, en todos los distritos, pero aún así, por ejemplo, hay directores distritales, departamentales, por instrucciones del ministerio, que están amedrentando a los colegas maestros, pese a que han dejado reemplazantes, le están queriendo imponer 5 días de descuento solamente por haber asistido a la marcha nacional. Creemos que esa es una forma de amedrentar a los trabajadores, creemos que esa es una forma de vulnerar los derechos que tenemos de poder movilizar y expresar nuestra molestia, porque no hemos paralizado clases nosotros a nivel nacional, las clases son absolutamente normales, pero esa actitud por parte del gobierno de reprimir la marcha el día miércoles y el día jueves, esa actitud de amedrentar al trabajador en educación, lo único que está ocasionando es enardecer más a las bases, y lo único que va a ocasionar el gobierno es generar mayor conflicto, y creemos de que esa no debe ser la actitud del gobierno, de las autoridades, debe ser de escuchar, de sentarse al lugar y buscar la mejor salida al conflicto que hoy se ha generado. Y eso es responsabilidad del gobierno, porque ellos son los que tienen que atender la educación en el marco del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, donde dice que una de las primeras funciones supremas, y es función suprema del Estado, es garantizar, gestionar, financiar y sostener la educación para todos los estantes y habitantes de Bolivia. Ahora, si las clases son normales, ¿están listas también las aulas, listo el material, listos los maestros para de una vez ingresar a un periodo de clases presenciales al 100%, como se anuncia desde el Ministerio de Educación y desde los servicios departamentales de educación? Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Ahorita por lo menos ya hay más del 70% de las unidades educativas que están en clase presencial, y esa información la ha dado el propio ministro. Sí. Más del 70, casi 80% que ya han vuelto a la normalidad. Y resulta que las unidades educativas no están en condiciones óptimas. Por eso nosotros hemos dicho que la educación está lanzada a su suerte, porque resulta que las infraestructuras no están dadas, resulta que no tienen servicios básicos muchas unidades educativas, resulta que los municipios, porque al final y al cabo la resolución ministerial 01/2022 lo que hace es delegarle la responsabilidad y la competencia a los municipios de todo el país, y que ellos son los que tienen que financiar la refacción de las unidades educativas, financiar las condiciones de materiales, financiar las condiciones de bioseguridad en cámaras de desinfección, barbijo, alcohol en gel. Y resulta que los municipios no tienen recursos económicos y no están asumiendo esa responsabilidad. El Estado le echa la responsabilidad a los municipios no tienen recursos, y resulta que al final y al cabo quien termina financiando el tema de alcohol en gel, las condiciones de bioseguridad, son los propios maestros, son los propios padres de familia, son los propios estudiantes. Entonces creemos que eso no es correcto, creemos que la educación se está inclinando a una privatización prácticamente y una financiación por parte de la propia sociedad, y creemos que eso no tiene que ser así. En ese marco, por eso es que nosotros estamos exigiendo mayor presupuesto para la educación, y que de verdad se atienda a la educación. Resulta que han prometido cartillas, y las cartillas nunca han llegado a los colegas maestros. Los colegas maestros son los que han tenido que elaborar sus propias cartillas, reinventando la educación. Han tenido ellos que invertir de sus propios recursos, de propio salario, en el tema de imprimir cartillas para darle a ese estudiante y darle ese derecho que tiene a la educación. Pero creemos que no es justo que los trabajadores del propio salario financien la educación. Creemos que no es justo que los padres de familia, cuando deben comprar pan para llevar a su casa y esos niños puedan comer, que son humildes, y en vez de esa plata invertirla en la alimentación de los niños, tienen que invertirla en educación. Nosotros creemos que el Estado tiene que asumir esa responsabilidad financiera. Ahora, cierto, la queja no solamente es al gobierno, también hay autoridades del gobierno departamental y del gobierno municipal que tienen responsabilidad compartida en las tareas de la educación. ¿Han hecho algunas gestiones con los gobiernos subnacionales? No, nosotros por eso al gobierno estamos planteando que tome en serio la educación. Hemos planteado incluso que el gobierno, el propio presidente, esa cartera de Estado del ministerio,
puedan hacer un pacto nacional por la educación, puedan hacer un pacto nacional convocando a todos los alcaldes del país, convocando a todas las gobernaciones, sentarse y que de verdad el Estado en sus tres estamentos, gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional, como cabeza de institución, se sienten a debatir y analizar y de verdad que piensen si la educación es una inversión o la educación es un gasto público como ellos la ven. En ese marco creemos de que el Estado tiene que asumir en sus tres instancias la responsabilidad de poder financiar y garantizar la educación para todos los estudiantes y habitantes. Y el otro elemento es que a posterior le estamos pidiendo al gobierno poder revisar la ley 070 también, ¿no es cierto? Porque creemos nosotros que la educación debe ser la que dé respuesta a las conflictos y necesidad social que hay, de muchos problemas que hay. En este caso creemos que de la educación se tiene que ver el tema de la pandemia. Hoy por hoy desde la educación es el pilar fundamental para poder cambiar el comportamiento social, para poder resolver el tema de la pandemia, porque resulta que la educación es el pilar fundamental para poder generar ese proceso del cambio de la sociedad, del cambio del comportamiento, del cansamiento, utilización de bioseguridad desde los niños hasta el nivel secundario. Entonces, la educación es el pilar fundamental para poder trabajar el tema del cambio social que tiene que haber. Y ahí creo que hoy por hoy la ley 070 no le está dando una respuesta a la demanda social que tenemos. Por eso estamos pidiendo también el tema de poder sentarnos en un congreso educativo y poder revisar la ley 070, pero eso ya es un tema más administrativo y que evidentemente dudo que el Ministerio de Educación se cierre ese tema. Por último, profesor, si bien, digamos, hay exigencias para el cumplimiento de responsabilidades por parte de las autoridades del Estado, el magisterio ha cumplido, por ejemplo, para el inicio de clases o para la continuación de las clases presenciales con la vacunación de su personal. ¿Cuántos Sí, maestros vacunados en el magisterio urbano hay? ¿Cuánto es el porcentaje? a ver, lo primero es que la demanda de la vacunación de los colegas maestros la hemos iniciado nosotros incluso. Y cuando nosotros incluso entramos a huelga el año pasado, una de las demandas era el tema de la vacunación de los trabajadores en educación, de la vacunación de los estudiantes, porque creemos de que es una forma de poder garantizar el tema de la presencialidad y de inmunizar a la sociedad. En ese marco se ha iniciado un proceso de vacunación y hoy por hoy tenemos, podría decir, casi el 90% o 100% de los maestros ya vacunados prácticamente y que evidentemente esto estaría generando las condiciones para retornar el tema de forma gradual a clases presenciales en función del comportamiento de la pandemia. Pero enfatizo, ahorita el problema ya no es un tema de la demanda de la vacunación, el problema ahorita pasa por una demanda de las condiciones de los trabajadores de educación y de las condiciones en las cuales se encuentran las unidades educativas a nivel nacional. Pero ¿cuánto porcentaje de maestros ha sido vacunado? Tenemos aproximadamente ya casi el 90%. Ya. Muy bien, profesor, le agradecemos su gentileza de hablar con La Razón Radio. Un saludo cordial a todas las personas que siguen tu programa. Estaremos en contacto más adelante para ver cómo avanza este diálogo frustrado con el Ministerio de Educación. Un abrazo, profesor. Igualmente, muchas gracias. Hemos hablado con el dirigente del Magisterio,